Así que voy a hacer una breve oración, usted puede permanecer ahí tranquilo y después vamos a comentar un poco acerca de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana te damos la gloria, la honra y el honor y te suplicamos, Padre, que des a este pueblo oídos preparados, un corazón dispuesto, una mente abierta, Señor, para escuchar tu palabra. Y a mí solamente te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que unjas mis labios con el poder del fuego de tu Santo Espíritu, para que toda palabra que brote de mis labios sea ungida para la justa edificación de tu iglesia. Glorifícate, Padre, en este día y que todo lo que hagamos aquí, Señor, hasta el último momento que estemos en tu casa, sea para la gloria y la honra de tu santo y precioso nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, esta es una de las cartas, yo creo que todos la saben, los hermanos que están aquí que no me quisieron obedecer, que les pedí que vinieran aquí adelante. Esta es una de las 7 cartas que el Señor escribe a la iglesia de Apocalipsis, que está aquí en el libro de Apocalipsis. Son 7 cartas y esta es la número... La tercera carta, bueno, vamos a suponer que la tercera carta, no importa el orden, pero ahí estamos. Esta carta fue escrita a una iglesia y vamos a ver si podemos tener la proyección ahí para que lo miremos en la pantalla. Y recordar un poquito acerca de cómo era la ciudad a la que esta carta fue escrita. Y obviamente las características que pudieran adornar la iglesia a la que se está dirigiendo la carta. Y ver si en alguna medida eso puede parecerse un poco a lo que nosotros vivimos hoy como iglesia y como ciudad. Dice que la ciudad de Sardis, estaba leyendo en los comentarios bíblicos y en las informaciones históricas, se volvió una ciudad conocida y famosa. Y fue la capital del reino de Lidia y una de las mayores ciudades del mundo en ese tiempo. Era una ciudad muy conocida, muy respetada. Y se llegó a ser un centro industrial de productos de lana y teñidos y de gran producción de oro, y lo sacaban del río Pactonos. Es un río inmenso y de ahí colectaban mucho oro. Desde los tiempos de Creso, era uno de los de un gobernante que tuvieron, muy famoso. La ciudad fue reconocida por su riqueza a tal punto que la gente del pueblo acuñó una frase que decía, tan rico como Creso. O sea que el gobernante era tan rico que la gente acuñó una frase en el pueblo. Ustedes saben cuando la gente que siempre está hablando diciendo, oh, mira, tú eres tan rico como fulano. Y mencionan a esa persona. Entonces hablaban del gobernante, tan rico como Creso. Sin embargo, al momento de escribir el Apocalipsis, ¿quién lo escribió el Apocalipsis? El libro de Apocalipsis. Juan, sí, el apóstol Juan. Entonces, dice que al momento de escribir el Apocalipsis, solo quedaba el recuerdo de aquella gloria pasada. O sea, cuando el Señor escribe el libro de Apocalipsis, ya la ciudad de Sardis no era ni siquiera la menor idea de lo que era antes. Y yo creo que, bueno, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, como creyentes, etcétera, esto nos trae un mensaje, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tiene, como dicen por ahí, tenemos tiempos de gloria, tenemos tiempos de, ¿cómo se dice? De abundancia. Sí, de abundancia, pero vienen otros tiempos De crisis. que solamente nos hacen vivir de los recuerdos. Vamos a ver, ¿qué pasó con la pantalla? El técnico ya se nos fue. Está haciendo un ajuste. ¿Perdón? Él está haciendo un pequeño ajuste. O está haciendo un ajuste. Entonces vamos a darle
segundo al técnico a ver si puede terminar con su ajuste. Démosle un break. Vamos a darle un break. Pero es importante, amados, que vayamos pensando, bueno, en lo que él vuelve. Yo tengo mis notas aquí, así que podemos continuar. ¿Ya volvió el caballero? Ok. Vamos a tener que cancelar el técnico del... Ok, muy bien. Dice, en cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a la diosa Artemisa, una diosa pagana conocida, asociada con la fertilidad y la caza, o sea, la caza de cazar. De su templo solo quedaban las ruinas al momento de escribir el Apocalipsis. Esta carta está llena de reproches de parte del Señor, aunque no se hace mención de problemas internos dentro de la iglesia. Vamos a ver en cuanto al plan. Puede cambiar, gracias hermano. Continúe, siervo. Ok. Tenemos problemas con el Wi-Fi. Entonces en el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y el ángel de la iglesia, de acuerdo a los expertos, a los comentaristas, a las personas que saben de la Biblia, el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia. Entonces las 7 cartas fueron escritas a los 7 pastores de esas 7 iglesias. De modo que esta carta está siendo escrita al pastor de la iglesia de Sardis. Así que vamos a ver quién le escribe. Y el que le escribe, dice aquí mismo en el versículo, el que te escribe es el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, es el que dice esto. Y dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, sin embargo, estás muerto. Y yo digo, ese es fuerte decírselo a un pastor. Pero de repente el Señor me lo está diciendo a mí en esta mañana. Y al decírmelo a mí, porque el pastor es simplemente la cabeza física de la iglesia, Jesucristo es la cabeza espiritual. Pero la cabeza no camina, cuando la cabeza no camina bien, el cuerpo tampoco camina bien. Y cuando el cuerpo no camina bien, a veces tampoco la cabeza camina bien. Usted lo puede notar en nuestro propio cuerpo. Si usted tiene una infección en un dedo, el dedo chiquitito del pie izquierdo, le duele todo el cuerpo. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que un dedito tan chiquito que no se sabe ni siquiera dónde está, pueda tenerme completamente con fiebre, dolor de cabeza, enfermo, etcétera? Bueno, así trabaja la cosa. Entonces a veces tenemos un dolor de cabeza y el dolor de cabeza afecta el cuerpo entero. Y viceversa. Problemita en el cuerpo, entonces afecta la cabeza también. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Que la iglesia de Sardis tenía la idea de que era una iglesia llena de vida. Era una iglesia llena de poder, llena de la unción, porque se habían acostumbrado a vivir en medio de la opulencia, en medio de la riqueza. Estaban viviendo en una ciudad que tenía de todo, una ciudad reconocida como una de las ciudades más grandes del mundo. ¿A qué le suena eso? Se parece como a New York, ¿no? Así que la carta está dirigida a personas que viven hoy en la Sardis moderna, vamos a decir, en New York. A una de esas ciudades que se parece a Sardis, New York. Y nos dice a nosotros que nosotros tenemos
como iglesia, lo mismo que le estaba diciendo allí a Sardis, vamos a decir que no nos lo está diciendo a nosotros porque en esta iglesia no pasa eso. Pero le está diciendo a la iglesia de Sardis, ustedes tienen la idea y la impresión de que están vivos. Pero sin embargo estás muerto. Entonces aquí tenemos lo que vamos a decir es la opinión de nosotros contra la opinión de Cristo. A veces nosotros nos sentimos extremadamente bien y decimos, estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas. Sin embargo, el Señor tiene otra opinión. Nosotros podemos creer que estamos bien, estamos muy bien espiritualmente, que estamos vivos, estamos haciendo las cosas como al Señor le agrada, etcétera, etcétera. Pero de repente el Señor dice, no creas que estás tan bien. Te estás muriendo. Wow. Y escuchar eso, no de un hermano, no de un vecino, sino escuchar eso de los labios de Cristo, entonces es un poquito preocupante. ¿Qué les parece? Vamos a ver si podemos avanzar un poquito. El que tiene los 7 espíritus, es decir, el Espíritu Santo y sus varios poderes, esta expresión describe los infinitos recursos espirituales que tiene el Señor y que era precisamente lo que la iglesia de Sardis necesitaba para volver a la vida. Ellos habían perdido completamente su conexión espiritual. Ellos habían perdido toda la potencia, todo el poder, todos los recursos espirituales que solamente los da el Espíritu Santo. Ellos los habían perdido. Y dice, el que te habla es el que tiene, el que tiene los 7 espíritus y los 7, ¿cómo se dice? 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sí, así que él dice, yo soy, y las 7 estrellas, yo soy el que dice esto, dice el Señor. Entonces, esos recursos que la iglesia estaba anhelando tener y que necesitaba para volver a la vida, eran precisamente los recursos que Cristo tenía. Y son los recursos que el Señor pone a disposición de su pueblo, de su iglesia. Víctor, invita a ese caballero a entrar. El mensaje fue enviado a una iglesia languideciente para recordarle que Cristo tiene los 7 espíritus, el espíritu sin medida y perfección, al cual ellos debían apelar para revivir su ministerio. Esto nos recuerda que la vida espiritual del creyente y de la iglesia en general depende del poder del Señor Jesucristo, depende del poder del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada miembro de la iglesia. Así que la iglesia puede pretender o puede creer que está muy viva, pero sin embargo está languideciente. La falta del poder del Espíritu Santo de Dios en cada creyente es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros a pensar maneras y formas de cómo vamos a restaurar, ¿verdad?, lo que está muriendo, lo que está languideciendo? Y como iglesia local aquí, nosotros no podemos vivir del pasado, no podemos vivir de la historia. Tenemos que recordar que tenemos que vivir el presente, pues los tiempos se hacen cada día más difíciles. Y trabajar, por ejemplo, en esta ciudad, a lo mejor era lo mismo que estaba pasando en ese tiempo a la iglesia de Sardis. La gente entendía que tenía tantas cosas materiales que no necesitaba a Dios. Es como dice el doctor César, una persona que vive en un país del tercer mundo o un país atrasado, un país que tiene muchas necesidades materiales, la gente tiene que depender de Dios porque no tiene otros recursos. En la ciudad de Nueva York, la Sardis que nosotros vivimos, la gente no tiene que tener mucha fe, decía el doctor César, porque la gente aquí cuando se enferma llama al 911. Y llega un momento en que sienten que no dependen de Dios, no necesitan a Dios.
En los países donde no hay ninguno de esos servicios, la gente tiene primero que clamar a Dios y depender de Dios. Porque si no tienen a Dios, no tienen nada. Un par de puntos más, a ver qué. Dice el Señor, yo conozco tus obras. El Señor les recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto ante sus ojos. Además que el Señor escudriña los corazones de los hombres. Él conoce las intenciones de nuestros corazones. El Señor le dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es decir, no hay nada que esté oculto a los ojos de Cristo, al corazón de Cristo, a la mente de Cristo. En los corazones nuestros, en la mente de nosotros, no hay nada que esté oculto. Y el Señor dice, yo conozco la manera que caminas y cómo lo haces, yo conozco la forma en que te diriges, en que te manejas, etc. Y lo dice a las 7 le repite las mismas palabras. Esa palabra, yo conozco tus obras, el Señor se la dice a cada una de las 7 iglesias. Es decir, él conocía que era una comunidad muerta en vida, o viva pero con olor a muerto. O sea, como dice el refrán, las apariencias engañan. Obviamente que no se puede engañar a Cristo, Cristo lo percibió. Aún los mismos fariseos lo pudieron detectar en Cristo, en Mateo 22, 16. Los creyentes que están más preocupados por la apariencia que por una vida auténtica es porque quieren llamar la atención o porque desean encubrir algo. En el caso de la iglesia de Sardis, estaban escondiendo la situación de muerte, de ausencia de vida y de pasión por las cosas de Dios. El problema es que nadie puede vivir solo de la fama o de la apariencia, pues la apariencia no tiene poder, su gloria es transitoria, pero lo que viene de Dios es permanente y tiene poder. Y ellos querían vivir del recuerdo, ellos querían vivir de la apariencia, ellos querían vivir de la fama que había tenido la ciudad en un tiempo. Por esa ciudad, esa fama y esa riqueza ya se había ido. El camino de la fama y la apariencia es el camino de las muchas luces que pronto se apagan y los que la practican quedan en tinieblas, pero los que viven vidas auténticas y genuinas siempre vivirán en la luz del poder de la gloria de Dios. Una iglesia floreciente, activa y exitosa, pero no a los ojos de Cristo. Ellos sentían que era una iglesia floreciente. Ellos podían decir que habían hecho muchas cosas. Y tal vez podían recordar el pasado diciendo, recuerdo los años cuando nosotros construimos un templo, o los años cuando ayudamos a tal comunidad. Era simplemente recuerdos, apariencia. Aparentemente, toda esa gloria se había ido. Todos la reconocían como una iglesia floreciente, activa y exitosa. Todos, con excepción de una sola persona, Jesucristo. Jesucristo decía, ok, ustedes creen que son una iglesia exitosa, son una iglesia activa, son una iglesia que promueve, que hace esto, lo otro. Ellos creían eso, dice, pero sin embargo, Jesucristo tenía otra opinión. Sus obras no alcanzaban los estándares establecidos por Cristo, pues eran simplemente hipocresía. No todo lo que florece en la iglesia tiene el aval del Señor. Podemos hacer cosas, podemos hacer actividades, eventos, etcétera, que entendemos que son exitosos y que son muy atractivos y son muy llamativos, pero no necesariamente tienen el aval de Cristo. Así que tenemos que buscar la dirección y la voluntad de Dios en cada cosa que hagamos como iglesia. Es lo que el Señor le está diciendo aquí a los hermanos de Sardis. No toda actividad de la iglesia es motivada por el amor a Cristo. Y no todo éxito a los ojos de los hombres es éxito a los ojos del Señor. Lo que nosotros llamamos éxito, a lo mejor el Señor le llama fracaso. Pero sin embargo, nosotros seguimos creyendo que estamos viviendo una vida cristiana exitosa. Y como iglesia, a lo mejor estamos pensando que la iglesia está viviendo una vida exitosa.
La iglesia de Sardis era reconocida como una congregación cristiana activa, vigorosa, caracterizada por buenas obras y actividad caritativa. Pero a los ojos de Dios, todas estas actividades religiosas eran un fracaso, porque solo eran formales y externas y no estaban inspiradas por el Espíritu Santo, que es el que da vida. Como iglesia estaban a punto de morir. Aquí tenemos un ejemplo de un cristianismo nominal que se caracteriza en los aspectos externos y formales, pero a los ojos de Dios era un completo fracaso. Los hermanos de Sardis eran un ejemplo de una iglesia con un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Cristo. Y mire, hermano, cuando yo leo esto me quedé porque digo, realmente, a veces cuando nosotros no sufrimos pruebas y aflicciones, persecución, dificultades, nos acomodamos tanto que creemos que estamos viviendo la excelencia de la vida cristiana. Porque el diablo no le preocupa una iglesia que no ora. El diablo no le preocupa una iglesia que no es militante. El diablo no le preocupa una iglesia que no está predicando en la calle diciéndole a la gente que Jesucristo te salva. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando una iglesia se acomoda a vivir sin hacer nada, Satanás está tranquilo. Porque eso no le afecta a él y sus planes de destrucción que él tiene para el mundo. ¿Por qué habría de preocuparse Satanás en perseguir a una iglesia como la de Sardis? Porque una iglesia viva y que predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo siempre estará bajo los ataques del enemigo. Satanás se preocupa en atacar una iglesia que es una iglesia que está inspirada en el poder del Espíritu Santo, que se mueve en la gloria de Dios. Una iglesia que ora permanentemente, una iglesia que está, como dicen, al punto del cañón, encima de las cosas de Dios, que predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que cada domingo que se celebra el culto, no solamente está lleno el templo, pero hay personas que están viniendo al altar arrepentidas. Dice que algunos posibles síntomas que se pueden ver claramente de una iglesia o de un creyente moribundo. El primero es que comienza a estar satisfecho y a descansar en los logros que ya ha hecho anteriormente. Nosotros hemos hecho tantas cosas, hemos ayudado aquí, hemos ayudado allí, hemos construido, hemos hecho aquello, lo otro, aquello. Entonces comenzamos a acomodarnos y a decir, estamos satisfechos, sentimos cómodos. No hay que hacer muchas cosas. Pero la gente sigue pasando por ahí perdida. Y los vecinos nuestros siguen sin conocer la palabra de Dios. Entonces tiene que llegar un momento en que nosotros tenemos que sentirnos incómodos estando en las cuatro paredes del templo. El comenzar a decir, cada domingo vamos a tener un mensaje de 15 o 20 minutos, pero después todos nos vamos a poner el codo y vamos a salir a la calle con un tratado por cada esquina. Que pase una persona y le vamos a decir, Jesucristo te ama. Porque podemos pasarnos todo el año aquí en el templo encerrado, pero la gente de afuera no sabe que nosotros somos creyentes y que estamos compartiendo con ellos las buenas nuevas de salvación. Entonces no nos podemos sentir confortados y tranquilos con los logros del pasado. En segundo lugar, estar muy enfocado en resolver los problemas sociales antes que los problemas espirituales de la gente. Quisiéramos estar en la comunidad con los inmigrantes, quisiéramos apoyar los homeless, quisiéramos apoyar las personas que están allá afuera, pero sobre todo queremos resolver y ayudar en los problemas espirituales. Queremos ver cómo podemos alcanzar a las personas, porque usted puede darle un pedazo de pan a esa persona, pero esa persona sigue camino al infierno. Pero cuando usted le habla y le da el pan del evangelio, cuando usted le comparte el plan de salvación a esa persona comienza a caminar en la dirección del reino de Dios para salvación y vida eterna. El número 3, estar más interesado en las cosas materiales que en las espirituales. Número 4, estar más atentos en lo que los hombres piensan de nosotros que en la opinión que tiene Dios de nosotros mismos. Y dice que esos son algunos de los síntomas. La gente, ¿qué nos preocupa? Que la gente nos diga qué piensa la gente de nosotros,
No. A mí no me preocupa tanto lo que la gente diga. A mí me preocupa lo que Dios diga. Y lo que yo quiero ver en este momento es qué piensa Dios de mí. ¿Qué piensa Dios de mi iglesia? ¿Qué piensa Dios de mi vida, de mi familia? Como creyente, ¿estoy haciendo yo lo que tengo que hacer para agradar a Dios? Como iglesia, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Estamos alcanzando a los perdidos? ¿Estamos sintiéndonos incómodos? Versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Aquí el Señor se dirige al remanente fiel de los verdaderos cristianos que habían quedado allí en la iglesia de Sardis, pero que estaban en peligro también de extinción, y les dice, mantente vigilante, no bajes la guardia contra el pecado y contra Satanás. Y yo digo lo mismo, hermano, al remanente fiel de la Iglesia Bautista de las Américas, mantente vigilante, no bajes la guardia contra el pecado ni contra Satanás, porque la Iglesia de las Américas, igual que la Iglesia de Sardis, fue establecida para la gloria de Dios. Que algunos hermanos no hayan apreciado o algunos hermanos hayan dejado apagar el poder del fuego del Espíritu Santo en sus vidas, amén. Pero el remanente fiel, a ese remanente fiel, el Señor Jesucristo le dice claramente, sé vigilante y afirma las otras cosas que todavía están vivas, aquellas que están por morir. Mantente vigilante, no bajes la guardia contra el pecado. No es algo fácil poder mantener una vida de poder y santidad delante de Dios en el tiempo que vivimos. No es fácil. Sabemos que no es fácil. Hay mucha tentación, hay muchas atracciones, hay muchas cosas que el enemigo usa y estrategias para mantenernos a nosotros fuera, ¿verdad?, del programa de Dios y de lo que debemos hacer como creyentes. Y finalmente, vamos a ver si con esto cerramos. Acuérdate, versículo 3, pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Los creyentes de la iglesia de Sardis fueron invitados por Cristo a recordar cómo recibieron y oyeron la palabra, a retener esa palabra del evangelio. Les recuerda cómo eran de apasionados y ahora no lo son más, cómo eran de fervorosos y ahora no lo son más, cómo vivían en santidad y ahora no viven más así, cómo eran de consagrados y ahora no lo son. Ciertamente que esta noticia fue difícil para el pastor de aquella iglesia, sobre todo si venía de los labios de Cristo. ¿Cómo se sentía el pastor de esa iglesia? Ponemos por un momento a pensar. El Señor hablándole a esa iglesia, pero acuérdese, le está hablando al ángel de la iglesia, al pastor. ¿Cómo se sentiría ese pastor después de escuchar? Y esas palabras no las dijo el gobierno, no las dijo el síndico, el mayor. Esas palabras no las dijo el concilio. Esas palabras se las está diciendo Jesucristo. A la luz de este versículo, debemos hacer una reflexión espiritual acerca de nuestra condición espiritual y clamar por una restauración total. Versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, o sea, todavía habían algunos hermanos en la iglesia, que no han manchado sus vestiduras. Una clara alusión de aquellos que no se habían manchado con la idolatría del imperio. Ustedes saben que allí todo el mundo adoraba a la bendita diosa esa Artemisa. Y tenía una idolatría total. Y muchos en el pueblo lo habían estado y habían arrastrado incluso muchos hermanos. Pero todavía quedaba un remanente fiel en la iglesia, que no había doblado, que no había manchado sus ropas, ¿verdad?, con la idolatría. La gente de afuera conoce cómo vive la gente de la iglesia, pero Cristo también conoce. La gente se da cuenta, pero Jesucristo dice, yo conozco tus obras. El pastor de aquella iglesia sabía que solo podía contar con unos cuantos de sus miembros que no habían manchado sus ropas con el estilo de vida de la ciudad, que no se habían postrado ante los dioses paganos del imperio. Y finalmente, ¿qué dice? Traduciéndolo a nuestros días, podríamos decir, aquellos creyentes que no se han dejado arrastrar por los atractivos y tentaciones del mundo, y particularmente de la ciudad y el país en que vivimos. En el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
una recompensa prometida a los cristianos vencedores. La pureza de gracia está refrendada por una perfecta pureza de gloria. En otras palabras, la santidad perfeccionada será su propia recompensa. Gloria es la perfección de gracia. Luego habla de un libro de la vida en las manos de Cristo. Cristo promete que a los creyentes fieles, a los escogidos por Él, no borrará sus nombres de aquel libro, del libro de la vida. Cristo mismo confesará sus nombres, confesará los nombres de esos creyentes fieles delante del Padre y de sus ángeles. Qué gran honor y reconocimiento para sus hijos fieles. El Señor nos invita a avivar el fuego del don de Dios que hay en cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo, como hace el apóstol Pablo, 1:6. Y en segundo lugar, a reflexionar acerca de la manera en que estamos viviendo nuestra vida cristiana.